Muy buenos días, yo soy el doctor Luis Flecha y voy a estar hablando con ustedes sobre las generalidades de la neoplasia, más específicamente la nomenclatura. Bueno, muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de neoplasia, muchas veces nosotros asociamos directamente a lo que es cáncer. Correctamente, hablar de neoplasia no es hablar sinónimo de cáncer. De ahí la importancia de esta clase en donde vamos a hablar sobre el correcto uso del vocabulario, del lenguaje técnico que corresponde, ¿verdad?, a la materia de anatomía patológica. Entonces, empezando por hablar por el cáncer, hay que tener en cuenta que el cáncer es la segunda causa de muerte en Estados Unidos y prácticamente en el mundo, detrás de las enfermedades cardiovasculares. Y de ahí la importancia de conocer todo en relación al cáncer, ¿verdad? Más específicamente, en este capítulo vamos a tocar sobre la epidemiología, la nomenclatura, las estructuras generales del cáncer y ya en cada capítulo, órgano, aparato y sistema, vamos a ir tocando más en profundidad los tipos de cáncer en específico. Tenemos que tener en cuenta ciertas definiciones. En primer lugar, neoplasia. ¿Qué es una neoplasia? Literalmente quiere decir nuevo crecimiento. Y tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de neoplasia, no hablamos directamente de cáncer, ya que una neoplasia puede ser de tipo benigno o puede ser de tipo maligno. Y es aquella neoplasia con comportamiento maligno, comportamiento agresivo, al que se le llama cáncer. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta que una neoplasia quiere decir simplemente un nuevo crecimiento y no necesariamente es cáncer. Tenemos también otro término que se utiliza bastante que es tumor. Tumor simplemente quiere decir un aumento del tamaño de cierto órgano, ¿sí? O una tumefacción. Muchas veces uno habla de tumor y directamente uno asocia con cáncer y eso tampoco es correcto. Hay que tener en cuenta que uno de los signos clínicos de la inflamación, pero además del dolor, rubor, calor, impotencia emocional, era el tumor. Entonces no necesariamente todo tumor vaya a ser cáncer, ya que también va acompañado en un proceso como la inflamación. Y hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que la oncología es la ciencia que se encarga de estudiar, ¿verdad?, estos tumores malignos que viene a ser el cáncer. Y el cáncer viene el nombre a través del aspecto macroscópico que suelen tener estos tumores, ya que se encargan de invadir estructuras vecinas, de ahí que tienen como unas prolongaciones y le asemeja bastante a las patas de un cangrejo. Entonces hay que tener en cuenta siempre que no todo tumor vaya a ser cáncer y tampoco toda neoplasia vaya a ser cáncer. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de un miembro inferior donde podemos ver estas lesiones verrucosas, supurativas, ¿sí?, que si bien impresiona ser tumoral, indagando la clínica y también haciendo un estudio hematopatológico de esta lesión, podemos ver que en realidad esta lesión se debe a un proceso inflamatorio, ¿sí?, lo que podríamos ver en una cromomicosis, por ejemplo, ¿verdad? Simplemente para mostrarle cómo no toda lesión tumoral vaya a ser cáncer, ¿verdad? Entonces de ahí muy importante reconocer el cáncer, conocer sus características y también conocer la nomenclatura apropiada. Bueno, hay varias definiciones para hablar de la neoplasia. Una de ellos nos menciona Willis, donde vemos que una neoplasia es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y está descoordinado con el de los tejidos normales. Y esta persiste de la misma forma excesiva después de cesar los estímulos que desencadenaron el cambio. Bueno, esta definición es bastante acertada, pero no nos explica, ¿verdad?, en profundidad qué le lleva a una neoplasia a realizar ese crecimiento excesivo, en donde vamos a ver que actualmente
¿verdad? Debido a diversos tipos de estudios, en este caso estudios moleculares, se vieron que en realidad una neoplasia se debe a una alteración en el crecimiento celular y esto está desencadenado por una serie de mutaciones que esa célula va adquiriendo y esa única célula que muta es la que va a generar células hijas, ¿sí? Y esas células hijas son las que van a terminar creciendo y invadiendo, infiltrando tejidos normales, ¿ok? Entonces, debemos hablar de la nomenclatura y la clasificación que vamos a utilizar para hablar las neoplasias, ¿sí? Entonces, el sufijo que prácticamente siempre vamos a utilizar es oma. Casi siempre cuando nosotros leemos y algo termina en oma, nos hace referencia a una tumoración. Tenemos que recordar que una neoplasia puede ser benigna o puede ser maligna. Y la clasificación de estas neoplasias se va a hacer siempre en base al componente parenquimatoso del tumor. ¿Okay? Bueno, entonces, en primer lugar tenemos los tumores cuyo origen viene a ser de las células epiteliales. Vamos a ver que la mayoría de los tumores son de este estirpe, ¿sí? Ellos pueden ser benignos o pueden ser malignos. Aquellos que son benignos van a terminar con el sufijo oma, en cambio los malignos van a terminar con el sufijo carcinoma. Ahora, dependiendo de si esas células muestran alguna diferenciación, vamos a ver que el nombre es modificado un poco, ¿sí? Por ejemplo, aquellas células que tienen origen, células epiteliales glandulares y muestran diferenciación glandular, van a llamarse adenomas, ¿sí? Y si esos adenomas muestran o aumentan en un tamaño considerable, formando quistes, tenemos los llamados cistoadenomas. Aquellos que se originan del epitelio de revestimiento van a llamarse o pólipos o papilomas. La diferencia entre ellos viene a ser la ubicación. Los pólipos hacen referencia a lesiones internas y los papilomas a lesiones superficiales. Aquellos tumores que son malignos otra vez se vuelven a clasificar dependiendo su origen, su arquitectura o su función. Con respecto a su origen, podemos ver si aquellos tumores originados en las epiteliales muestran una diferenciación escamosa. Vamos a hablar de carcinomas escamosos, ¿sí? Y si muestran una diferenciación glandular, estamos hablando de adenocarcinoma. En cuanto a su arquitectura, podemos hablar si forma papilas, entonces hablamos de carcinoma papilar. Y si tiene un área quística, nuevamente cistoadenocarcinoma. Con respecto a su función, podemos llamar, por ejemplo, adenocarcinoma mucosecretante, haciendo referencia a que el carcinoma hace mucosecreción. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una pieza anatómica de un ovario, donde podemos ver un ovario aumentado de tamaño considerablemente. Fíjense la regla de 4 centímetros, esto va a medir 20, 25, 30 centímetros fácilmente. Entonces podemos ver que por lo general los tumores de ovario suelen hacer quistes, ¿sí? Vamos a ver que si cortamos esto va a estar revestido por células epiteliales, ¿sí? Entonces la estirpe de origen de este tumor viene a ser epitelial y hace quistes, ¿verdad? Y debido a sus características histológicas, esto es benigno, entonces su nombre es cistoadenoma. Aquí podemos ver el colon abierto, mostrando la mucosa con los pliegues colónicos, ¿sí? Y podemos ver esta estructura que protruye y se encuentra ubicado en un órgano interno, ¿verdad? Entonces, esto que vemos aquí es lo que se llaman pólipos, ¿sí?
y su origen viene a ser de las células epiteliales y viene a ser un tumor benigno. Fíjense, acá tenemos la histología de la lesión anterior, donde podemos ver el sobrecrecimiento de esta estructura, ¿verdad? Formando lo que se llama un pólipo, ¿sí? Vamos a ver que esto tiene células epiteliales de tipo glandulares, por lo que el nombre correcto sería un pólipo adenomatoso. Aquí podemos ver otra lesión, ¿sí? Esta es una lesión, podemos llamarle polipoide, ¿sí? Porque protruye, pero en realidad no es polipoide, sino es papilomatosa. ¿Por qué? Porque es una lesión superficial que podemos ver en la piel. Fíjense cómo está revestido con un epitelio escamoso, ¿sí? Y esto es lo que correctamente se llaman papilomas escamosos, las famosas verrugas. Aquí podemos ver el cuello uterino, donde vemos una área de coloración totalmente diferente al resto, ¿sí? Entonces, esta zona totalmente diferente va a ser la neoplasia, donde podemos ver que se va a originar de las células epiteliales del cuello uterino, ¿sí? Y debido a su aspecto morfológico, nos impresiona ser una lesión maligna. Por lo tanto, esto es un carcinoma que se origina del epitelio del cuello uterino. Y aquí podemos ver la histología donde nos muestra estas estructuras concéntricas de queratina, que son las perlas de queratina, mostrándonos su diferenciación escamosa, haciendo que su nombre completo sea un carcinoma escamoso. Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión ulcerada en el labio, ¿sí? Donde podemos ver que esta lesión tiene un aspecto maligno, ¿sí? Y a la histología vemos que esa lesión se origina de las células, ¿sí? De la capa basal de la epidermis, ¿sí? De ahí viene el nombre, en este caso se llama carcinoma vasocelular. Aquí, por ejemplo, tenemos el estómago, ¿sí? Donde vamos a ver una masa que protruye, ¿sí? Fíjense cómo tiene bordes irregulares, ¿sí? Infiltra en profundidad, entonces claramente tiene un aspecto maligno, donde se origina del epitelio, ¿sí? En este caso el estómago está tapizado por un epitelio glandular, probablemente sea glandular, ¿sí? Y aquí podemos ver la histología, donde nos confirma la presencia de luces y secreción. Por lo tanto, el tumor muestra una diferenciación glandular, lo que el nombre correcto viene a ser un adenocarcinoma. Aquí podemos ver las estructuras neoplásicas como muestran diferenciación glandular. La diferenciación glandular se denota mediante la presencia de luces y secreción en su interior. Acá tenemos otro tipo de lesión, fíjense, en este caso vamos a ver una lesión quística, ¿sí? Fíjense los quistes, y vemos la presencia de papilas. Entonces, además del término cisto, que puede ser aplicado a tanto adenoma como carcinoma, le podemos agregar el término papilar debido a la presencia de estas papilas, ¿sí? Luego tenemos los tumores que tienen origen mesenquimático, ¿sí? La nomenclatura es bastante similar a la anterior. Tenemos tumores benignos, que también van a tener terminación OMA, agregando al tipo celular que prolifera. Por ejemplo, los fibromas son tumores originados de los fibroblastos.
Tenemos los hemangiomas, son tumores originados de las células de los vasos sanguíneos endoteliales. Tenemos los leiomiomas, que son tumores originados de las células musculares lisas. ¿Okay? Y en los tumores malignos se le agrega el término no oma, sino sarcoma. Tenemos entonces aquellos tumores que se originan del cartílago, los condrosarcomas, del hueso osteosarcoma, del músculo estriado va a ser rhabdomiosarcoma y del músculo liso se llama leiomiosarcoma. Entonces aquí podemos ver el útero, ¿sí? Y vemos estas lesiones nodulares dentro del espesor del músculo del útero, que es el miometrio. Entonces eso nos da información de que probablemente el tumor se haya originado del mesénquima, o sea, de las células mesenquimáticas, las células musculares lisas. De ahí que el tumor tiene un origen de estirpe muscular liso. Debido a su histología, podemos ver que sí tiene histológicamente aspecto de células musculares lisas y son células musculares lisas idénticas a una célula muscular lisa normal, de ahí que este tumor es un tumor benigno. Por lo tanto, el nombre correcto es leiomioma. Aquí, por ejemplo, podemos ver un corte de un miembro donde vemos el músculo, ¿sí? Y esta zona muestra un cambio de coloración. Vemos que esta zona tiene bordes irregulares, algunas partes mal delimitadas. Entonces, esta zona viene a ser la neoplasia o el tumor. Y podemos ver a la histología cómo las células son totalmente células anormales, feas, ¿sí? Más adelante en otro capítulo, en otra clase, vamos a hablar de las características histológicas que le hacen a un tumor ser benigno y maligno. Pero aquí ya podemos ver claramente cómo las células no son nada a lo parecido normal, ¿sí? Entonces vemos que es anormal, son células atípicas. Entonces es un tumor maligno y se origina de las células musculares, en este caso músculo esquelético, ¿sí? Entonces esto es un rhabdomiosarcoma. Repitiendo con respecto a los teratomas, hay que tener en cuenta que son tumores que se originan en más de una capa germinal. ¿Okay? Vamos a ver que va a contener componentes maduros o inmaduros que representan a más de una capa celular germinal. ¿Okay? Vamos a ver que estos tumores se originan por células tutipotenciales que van a estar presentes en el testículo y en el ovario, ¿sí? Pero tenemos que recordar que durante el desarrollo embrionario, en realidad estas células tutipotenciales se formaban en la pared del saco vitelino y de ahí ellos migraban hasta las gónadas. Entonces, ¿qué pasa? Durante ese trayecto a veces pueden quedar restos embrionarios que por lo general se ubican en la línea media. Los teratomas son característicamente quísticos, ¿sí? Fíjense, esto es una lesión quística que fue abierta y al descubrirlo vemos su contenido. Vemos que el contenido que tiene suele ser elementos de más de una capa germinal. Vamos a ver piel, ¿sí? Pelos, pueden ser la piel, los pelos son de origen ectodérmico. Podemos ver secreción de moco glandular, ¿verdad? Acuérdense, las glándulas derivan del endodermo, ¿sí? Para tener en cuenta, ¿verdad? El concepto de que derivan de más de dos capas germinativas. Por lo tanto, este tumor, ¿verdad? Puede tener cualquier tipo de tejido, ¿sí? Fíjense, acá podemos ver que tiene piezas dentarias, ¿sí? Tiene pelos, ¿sí? Tiene ese martiliar grasoso, ¿verdad? Que es el sebo, ¿sí? Y en la histología podemos ver todos estos elementos. Fíjense, acá podemos ver cómo es una estructura quística, ¿sí? Vemos aquí claramente las glándulas sebáceas, el epitelio escamoso. Vemos
músculo liso, ¿sí? Glándulas sudoríparas. Vemos esto que viene a ser eh, tejido nervioso, ¿sí? Fíjense el neuropilo, si aumentamos más vamos a ver todas células neuronales, por ejemplo. ¿Ok? Y agregando la nomenclatura también tenemos que tener otros conceptos que son los amartomas y los coristomas. Los amartomas son tumores, ¿sí? Tumores benignos que en realidad corresponden a masas de tejido con crecimiento desorganizado, compuesto por células benignas autóctonas de la localización particular. Entonces, ¿qué es lo que es un amartoma? Viene a ser simplemente un crecimiento desorganizado de un tejido específico, ¿verdad? Que debería estar en tal lugar. Y el otro término es el de coristoma, en donde vemos que corresponden a restos heterotópicos de células, ¿sí? O sea, son restos de tejidos ectópicos en ciertos lugares. Aquí, por ejemplo, tenemos el pulmón, fíjense, en el pulmón tenemos esta lesión nodular, ¿sí? Que impresiona ser una neoplasia, ¿sí? Por decirlo así. Esto es lo mismo, ¿verdad? Fíjense el pulmón y aquí tenemos una lesión nodular, ¿verdad? Parece una neoplasia. Miramos la histología y vemos que tiene glándulas, tiene cartílago, pero miren el aspecto del cartílago y las glándulas son totalmente desordenadas, ¿sí? Pero histológicamente normal. Entonces esto ni siquiera es una neoplasia, simplemente es un amartoma. ¿Qué quiere decir? Restos de tejido histológicamente normal, pero desordenado. No muestra esa arquitectura clásica de un bronquio, ¿verdad? Con su bronquio, sus glándulas y el cartílago. No, está totalmente desordenado. Entonces, en eso consiste un amartoma. Acá tenemos varias tablas donde nos muestran más ejemplos sobre la nomenclatura de los tumores, ¿sí? Simplemente para ir viendo otros tipos de tumores. Y aquí tenemos los mismos, ¿verdad? Y eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.